Veo la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das. Para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Gracias al Señor, gracias Padre, porque eres fiel, Señor, en tu promesa, que cuando nos reunimos en tu nombre, tú vienes, Señor, y habitas entre nosotros. Él habita en medio de nuestra alabanza, hermanos. Vamos a leer este Salmo 24 que dice en el verso 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Tal vez físicamente no se abren esas puertas y no lo podemos ver. Hay algunos hermanos a los que Él le ha permitido la visión de tener esa experiencia, ¿verdad? Pero en nuestro corazón sabemos que Él está entrando ahorita aquí, que nosotros debemos de alzar nuestras cabezas con gozo, con esperanza, levantar el ánimo y decir: gracias, Señor, porque estás aquí hoy, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Tú tienes el poder para salvar, no hay nadie como tú. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Una vez más, hermanos. Oh, 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 oh. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es bueno. Él es bueno, hermanos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Amanecer, un gran sed, yo se escucha
presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Levante sus manos y alábelo por un momento más. Él merece tu adoración. Él merece tu adoración. Mientras que tú le adoras, el Señor está obrando en ti. Aleluya, Señor. Te adoramos. Declaro sanidad en medio de tu pueblo que te alaba, Señor. Declaro tu paz estableciéndose.
Mientras te alabamos, cadenas se rompen. Mientras te alabamos, yugos se pudren. Si tú estabas intranquilo, hoy viene la paz de Dios a tu corazón. Si hay un problema que no has podido resolver, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y te dará sabiduría. Solamente alábalo. Oh. Te adoramos, Señor. Díselo una vez más. Alabaré. Si puede levantar ese aplauso al Señor. Aleluya. Estar en la casa de Dios es algo especial. Muy bien, antes de ir a la palabra, los niños pueden ir a su clase. Y antes de ir a la palabra, yo quiero darle el tiempo para un testimonio. Es muy importante que tanto ustedes que están presentes como los que nos puedan ver a través del internet puedan tener la certeza de que Dios está obrando. Dios no está estático, no está ahí como inmóvil y no puede hacer nada. No, Dios está obrando en las vidas de las personas, en aquellos que depositan su fe en Él. Y quiero invitar a mi hermana Paola para que pase por acá y nos comparta brevemente algo de lo que Dios hizo en su vida hace algún tiempo atrás. Pase por acá, hermano. Adelante. Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. En esta mañana quiero primeramente darle gracias a Dios, y una de las formas como pienso que todos debemos darle gracias a Dios es dando los testimonios de lo que Él hace con nuestras vidas. En el 2012 yo fui diagnosticada con un tumor
en la pituitaria, la glándula pituitaria que se encuentra en la cabeza. Para ese tiempo me dejaron simplemente diciendo que no iban a haber riesgos sobre mi salud, así que debía simplemente mantenerme en unos chequeos anuales para ver que no hubiera un crecimiento en ese tumor. En el 2018 regresé a uno de los chequeos anuales y encontraron que el tumor había crecido un poco, había crecido como 2 milímetros. Así que dijeron, bueno, de ahora en adelante hay que seguir viendo que no crezca más. Para el 2020 no pude hacer el chequeo por el COVID, pero en el 2021 regresé a hacerme el chequeo. Antes de este chequeo, creo que fue 3 meses antes del chequeo, fue cuando visité la iglesia por primera vez. Y quiero decirles, hermanos, que parte del por qué no había podido venir a la iglesia y que creo que empecé a tratar de venir como desde el 2018, que creo que abrieron, era por unos dolores fuertes de cabeza. No, cada vez que iba a venir acá me dolía mi cabeza muchísimo y me paralizaba de no poder venir. Así que para el día que llegué, que finalmente pude venir hace 3 meses atrás, le comenté a la pastora que yo tenía muchos dolores de cabeza y le comenté que también estaba la parte del tumor. Para mí fue una sorpresa hace 2 o 3 semanas atrás, 2 cosas. La primera, regresé al doctor para hacerme el chequeo anual y no encontraron ningún tumor. La doctora que me atendió me dijo, no hay nada, no hay rastros de tumor. Es la misma doctora que me había visto hacía 1 año atrás. Me dijo, Paola, no sé qué pasó, pero no hay absolutamente nada. En ese momento le di gracias a Dios, entendí que Dios sigue siendo el mismo, el que sigue haciendo los milagros desde que sabemos que hay un Dios. Desde el momento que posiblemente pudo abrir un mar, así mismo hoy puede abrir puertas, puede curar, puede sanar, puede hacer muchas cosas, sin importar el tiempo que pase, Él sigue siendo Dios. Mi segunda sorpresa es que días después, más o menos como a las 2 semanas después, yo hablé con una de las hermanas que hace parte del grupo de oración y me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, gracias. Me dice, ¿cómo está tu cabeza? Y yo dije, ¿por qué esta hermana me está preguntando por mi cabeza? Le dije, está bien, gracias. Y ella me dice, hemos estado orando por tu cabeza. En ese momento hubo un sentimiento muy fuerte donde entendí que, como dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor respondió de pronto ni siquiera una oración que yo misma había hecho, sino una oración de un grupo de personas que se comprometieron a estar en oración por una situación que posiblemente ni siquiera era de ellas, pero que ellas saben, y yo y todos sabemos que cuando nos comprometemos con Dios y le oremos a Él, Él va a hacer su obra. Y Él hizo su obra en mí. Gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, por la oración. Y sigan haciendo oración. Yo sé que Dios va a contestar todas esas peticiones de su corazón. Gracias. Gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Es Dios el que hace posible todas estas cosas. Qué bonito. Gloria a Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero iniciar este tiempo hablando acerca de una nueva serie que iniciamos ahorita en este mes de junio, y es Más sabio cada día. Vamos a hablar a lo largo de este mes acerca de la sabiduría, y el día de hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado el costo de hacer concesiones. Quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera: Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón,
el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Señor, yo te pido que guíes este tiempo, que los minutos que nos quedan de este servicio y que vamos a tener la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que podamos, Señor, comprender la palabra, que podamos, Señor, recibirla, Señor, atesorarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué hablar de Salomón? Porque, por supuesto, si vamos a hablar de sabiduría, uno de los personajes simbólicos que representan esta habilidad o este talento o este don de la sabiduría es Salomón. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Salomón, siendo apenas joven, pierde a su padre David, es nombrado rey sucesor? Y él se presenta delante de Dios y le dice: Señor, yo soy muy joven, yo no sé cómo entrar, cómo salir, mucho menos voy a saber cómo dirigir este pueblo, así que necesito que me ayudes. Y dice la Biblia que el Señor se le aparece y le habla y le dice algo que yo creo que todos quisiéramos en algún momento escuchar de Dios: pídeme lo que quieras que te dé. Imagínense que Dios le hable a usted y le diga: pídeme lo que quieras que te dé y yo te lo doy. Ahora, la respuesta a esta pregunta no puede ser una respuesta apresurada. No podemos decirle: ay, Señor, ahora que me lo pides yo necesito, y le respondo inmediatamente. No, es una respuesta que tenemos que pensar con calma. Y entonces vemos que la respuesta de Salomón fue algo poco usual, porque hubiese pedido: Señor, dame largos días, Señor, dame riquezas, dame fama, Señor, permíteme destruir a todos los enemigos. En fin, pudo haber pedido tantas cosas. Sin embargo, no pidió nada de eso y dice que pidió sabiduría e inteligencia. Una petición que sorprendió a Dios en un sentido bueno, y dijo el Señor: wow, qué tremendo, excelente lo que pediste. Es más, me agradó tanto lo que tú pediste que te voy a dar aún lo que no pediste. Entonces, te voy a dar sabiduría e inteligencia, pero te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar paz por todos los lados y vas a ser una persona muy reconocida. Y evidentemente, cuando vemos los primeros capítulos del primer libro de Reyes, evidenciamos la capacidad de sabiduría que el Señor derramó sobre la vida de Salomón. Sin embargo, cuando avanza el tiempo, avanza su edad, en el capítulo 11 nos muestra un momento en donde Salomón flaqueó, en donde Salomón de alguna manera perdió el rumbo y comenzó a ceder el terreno a otras cosas, comenzó a ceder terreno a aquello que era una debilidad en su vida. Y entonces comienza el versículo 1 del capítulo 11 diciendo que además de que se casó con la hija de Faraón, él comenzó a conseguir un montón de mujeres. Llegó a tener 1000 mujeres. Si escasamente podemos con una, imagínense con 1000. Y tuvo 1000 mujeres. Pero el punto no era que tuviera 1000 mujeres. El punto era este. Dice
que eran mujeres que procedían de naciones, versículo 2, de las cuales el Señor le había dicho al pueblo de Israel, no se unan con ellas. Él podía como rey tener cualquier mujer del pueblo de Israel. Como rey él tenía ese derecho. Pero él no quería ninguna mujer del pueblo. Él empezó a mirar a otras mujeres, le gustaron otras mujeres. Comenzó a desear otras mujeres y entonces en su posición de rey empezó a tomarlas, muchas de ellas como esposas y otras como concubinas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con hacer concesiones? Una concesión es ceder en parte o totalmente algo que para mí es sagrado, es muy importante, es necesario. No podemos pensar que una concesión es algo para tomar a la ligera. Imagínense, y por eso usted ve la imagen en el background que representa unas manos entregando unas llaves. Una de las cosas que yo creo que nosotros consideramos en cierta forma privado, sagrado, muy importante en nuestra casa. Y yo no creería que usted le entregue las llaves de su casa a cualquier persona. Porque cuando usted le entrega las llaves de su casa a alguien, usted le está concediendo el derecho, el permiso de que entre a su casa. Y al estar dentro de su casa puede hacer lo que quiera. Entonces, las concesiones no puede ser algo que usted y yo tomemos a la ligera. Y aquí vemos en la vida de Salomón que él empezó a hacer concesiones en algo que era sumamente importante, que tenía que ver con sus convicciones conforme a la palabra de Dios. Dios le había dicho al pueblo de Israel en el libro de Números, miren, por favor, no se unan a las naciones que ustedes van a conquistar. No se casen con esas mujeres ni den sus hijas a esos hombres. Porque lo que va a pasar es que la contaminación que ellos traen va a llegar a su vida. Y evidentemente eso es lo que le sucedió a Israel. Porque Israel una y otra vez le dio la espalda a Dios, una y otra vez hizo caso omiso a la instrucción de Dios y fue tras aquellas cosas que transgredían las normas de Dios. Ahora, Salomón no era cualquier persona, era uno de esos hombres tan emblemáticos en el pueblo. Cuando en el pueblo de Israel, el pueblo judío, se hablaba de Salomón, era alguien que todo el mundo conocía. Era uno de esos tres grandes monarcas, porque el primero fue Saúl, después fue David y aquí viene Salomón. Pero quiero rápidamente hablar de tres conceptos bien importantes que tienen que ver con hacer concesiones y que tienen que ver con el hecho de un proceso en el cual el hacer concesiones nos va llevando a la destrucción. Entonces, vuelvo y reitero, hacer concesiones significa rendirnos parcial o totalmente algo que consideramos valioso, necesario o esencial. Y entonces Salomón como rey, a pesar de que podía tomar otras mujeres dentro del pueblo de Israel, no quiso, sino que transgredió la norma. ¿Por qué? Porque quería satisfacer sus propios deseos. Y sabe una cosa, todo pecado comienza con la necesidad de satisfacer mis propios deseos. Cuando yo quiero satisfacer mis propios deseos, estoy abriendo una puerta para que el pecado entre. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo estoy abriendo una puerta para que el pecado entre. Porque debemos entender de que Dios nos ha dejado su palabra como una guía, como un manual, como ese mapa que nos muestra la ruta. Ahora, valga la claridad de que este mapa o este GPS que es la Biblia no es como el GPS que hoy tenemos, que a veces le toca recalcular porque se equivoca, porque el GPS se equivoca. Este no. Este tenemos la garantía absoluta que si nos está diciendo vaya por acá, es por ahí. Aunque parezca como que no, esto está raro. ¿Qué pasa con los conductores experimentados? Ya no le hacen caso al GPS, ¿cierto? Si el GPS le dice métase por acá, porque no, por ahí no, por acá. Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a creernos más sabios que otros. Y así pasa con Dios.
Dios nos dice en su palabra, haz esto, no hagas aquello, y parece que nosotros nos creemos más que Dios, y entonces, Señor, sí, yo sé que tú me dijiste eso, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer así. Me dijiste que no tomara esta decisión, pero ¿sabes? Yo la voy a tomar, yo me voy a arriesgar, y en el nombre de Jesús voy a ver que me va bien. Porque queremos transgredir, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos satisfacer nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos. Y cuando Satanás quiere atraparnos, él siempre va a comenzar con algo bien pequeñito, bien pequeñito. Él no viene de frente como ese gran enemigo que identificamos a simple vista. No, él siempre viene con sutileza, con algo muy pequeño, para que no nos demos cuenta. Y vemos aquí en la historia de Salomón cómo poco a poco el enemigo fue ganando terreno en la vida de Salomón, al punto de que él cedió completamente sus convicciones. Lo primero que vemos es que él comenzó a asociarse. Dice la Biblia entonces que además de que tuvo amoríos con la hija del faraón y se casó con ella, también empezó a asociarse, a buscar mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Pero todas ellas tenían una particularidad, y es que eran mujeres extranjeras. Entonces lo primero que Salomón hizo fue que se asoció, tuvo una relación, empezó a entablar una relación con esas mujeres. Hasta ahí pareciera que no haya nada malo, aunque había una orden explícita de Dios, y eso ya marcaba algo malo. Pero Salomón seguía firme, Salomón seguía sirviendo a Dios, Salomón seguía adorando a Dios. Pero el problema ahí no iba a ser inmediato, el problema iba a venir años más tarde. Entonces él se asoció, luego se relacionó, pero después de esa relación, eso fue llevando al corazón de Salomón a empezar a ver aquellas cosas que al principio veía malas como no tan malas. Y entonces yo me imagino a Salomón pensando, ¿qué tiene de malo que yo le construya un templo ahí? Que ella adore al Dios que quiera, pues yo sigo adorando a Dios. ¿Qué tiene de malo que yo le ceda parte de mis tesoros para que ella vaya y sacrifique a su Dios? No importa, con tal de que yo esté bien delante de Dios, no importa. Y comenzó entonces a ceder o a transigir, es decir, a traspasar límites, a pasar los límites más allá, a mover sus linderos. Y cuando empezó a mover sus linderos, no se dio cuenta en qué momento ya estaba al otro lado. Pero más allá de eso, él tenía un deseo de poseer. Es decir, él no solamente fue y se relacionó con ellas y hola, ¿cómo estás? Y quiero ser tu amigo. No, él quería más. Él quería ser el poseedor de esas mujeres. Así que si usted mira este proceso de asociación, de relación, de transigencia, que transigencia significa consentir en parte con lo que se cree justo, razonable o verdadero, es decir, tolerar o aceptar. Y él empezó a tolerar y aceptar las otras creencias. Y después empezó a poseer, que significa tener un control más allá del control de nosotros mismos. Ahora, todo esto fue un proceso que el enemigo fue llevando poco a poco. No fue un proceso de unos días, de unos meses, fue un proceso de años. Y al cabo de los años, que es lo que leemos en este capítulo 11, ya Salomón tenía avanzada edad. Ya no era el muchacho sabio, sino que ya era un anciano. Y entonces cuando ya pasaron todos esos años, por eso acá en el capítulo 11 nos muestra cómo Salomón termina de alguna manera en una situación de corrupción, que es el segundo concepto. Porque cuando tú haces concesión de algo que es para ti valioso, el enemigo va a trabajar en tu vida con paciencia. Y al cabo de un tiempo te vas a dar cuenta de que caíste en la corrupción. Y entonces llegó la corrupción.
que con el tiempo empezó a degenerar, comenzó a desvirtuar, comenzó a dañar todo lo que Salomón había construido. Imagínense qué pasa en una casa en donde hay polilla. Los que conocen del proceso de la madera sabrán que quizás al principio no sea tan grave, pero después del tiempo ya no van a encontrar madera. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando hacemos concesiones. Al principio pareciera que no pasa nada, pareciera que todo está igual, pero con el tiempo esa concesión que hicimos, ese terreno que cedimos, ese espacio que le dimos al enemigo, él lo va a usar para corrompernos. Y llegó un momento en que ya Salomón ni se dio cuenta en qué momento se extravió. Ya le parecía normal. Ahora aquí hago un pequeño paréntesis. Si usted se da cuenta, este es el mismo patrón que el enemigo ha usado a nivel de la sociedad para hacernos creer hoy que lo que antes considerábamos malo ya no es tan malo. Que lo que antes era para nosotros categóricamente un pecado, ahorita hay que aceptarlo, hay que ser tolerantes. Ese es el mismo patrón. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el enemigo? De manera sutil se ha tomado el tiempo, ha ido introduciendo en la televisión, en el cine, a través del internet y de tantos otros medios, una cierta propaganda, un cierto contenido para que los seres humanos expuestos a todo esto, a la televisión, al internet, a los medios de comunicación, al ver repetitivamente todas estas cosas, se les haga normal. Y al punto que hoy posiblemente aún cristianos puedan decir, es que eso es normal. Los jóvenes de esta nueva generación ven todo eso normal, porque han crecido con todo esto. Pero cuando usted y yo vamos a la Biblia, la palabra que no cambia, que es la misma, que no pierde su vigencia, nos damos cuenta de que muchas cosas que hoy hemos aceptado como normales, no lo son. Muchas cosas que hoy creemos que son buenas, realmente no lo son. ¿Y por qué ha pasado? Porque hemos hecho concesión. Le hemos cedido terreno al enemigo. Ahora, cuando miramos el versículo 2, dice: estas mujeres extranjeras procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Ahora, yo me imagino, como muchas veces puede pasarnos a nosotros, que Salomón se sintió muy seguro. Yo soy hijo de David y yo soy el más sabio de todos los sabios. Dios habló conmigo, a mí nadie me va a hacer desviar. Se sintió muy seguro y de pronto hasta pensó, espiritualmente él pensó: las voy a convertir. Yo voy a orar por ellas para que ellas se conviertan a Dios. Y él se creyó esa mentira. Y acá se dio cuenta a lo largo de los años o después de los años de que fueron ellas las que lo convirtieron a él. Y que se cumplió lo que Dios había advertido. No se unan a ellas porque ellas harán desviar su corazón a otros dioses. A pesar entonces de que Salomón sabía que estaba violando la ley de Dios, él siguió. Y no solamente se casó, no solamente tuvo todas estas mujeres, sino que cuando usted mira más adelante en el versículo 7 y el versículo 8 dice que él empezó a construir templos en honor a esos dioses de ellas. Se desvió completamente. Porque el tercer concepto que le quiero dejar hoy, que tiene que ver con este proceso de las concesiones, es que después de que usted hace concesiones, después de que hay una corrupción en nosotros, viene el tercer paso, que es el derrumbe, la caída. Y entonces eso fue lo que vino, la caída. Versículo 9
Mire lo que dice la Escritura. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que yo te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. La caída siempre será inminente a todo aquel que haga concesiones. El hacer concesiones entonces fomenta la corrupción, y la corrupción lleva al derrumbe, a la ruina, a no ser que cambiemos de rumbo. Y aquí vemos la justicia de Dios. Dios no podía pasar por alto lo que Salomón estaba haciendo, como Dios no va a pasar por alto cosas que nosotros hagamos. No importa qué tan bonito oremos, no importa qué posición tengamos, no importa qué tan ungidos hemos sido, Dios no va a pasar por alto una transgresión, porque al que más se le da, más se le exige. Entre más conozcamos a Dios, usted y yo tenemos más responsabilidad delante de Dios. Y conozco tanta gente que se ha confiado de que conoce mucho la Biblia, de que ha estudiado tanto la Biblia, pero su vida realmente no está acorde a eso que dicen saber. Tanta gente que un día estuvieron en una posición de privilegio, que Dios los usó de una manera tan increíble y que por diferentes circunstancias en donde hicieron concesiones cayeron. ¿Y sabe cuál es la cruda realidad? Que ninguno de nosotros estamos exentos. Y entonces aquí viene una frase que es muy importante que usted se la memorice. No se trata de cómo comenzamos la carrera, se trata de cómo vamos a terminar la carrera. Porque a veces le prestamos mucha atención a cómo vamos a empezar. Y cuando empezamos, posiblemente nos falta mucho que cambiar. Y entonces ese inicio puede hacernos sentir como que no lo vamos a lograr, porque estamos empezando en el Señor y vemos que tenemos tantas cosas que cambiar y que nos cuestan tanto trabajo, que estamos pecando y venimos a la iglesia y le pedimos perdón y volvemos a pecar y volvemos a pedir perdón, y posiblemente le hemos pedido perdón por el mismo pecado 99 veces. Pero el punto no es cómo hemos comenzado, el punto es cómo vamos a terminar. Porque la vida de Salomón nos demuestra una realidad contraria. Porque vemos a un Salomón que empezó muy bien. Wow, pidió sabiduría y el Señor lo respaldó de una manera especial. Y todos los reinos alrededor querían conocer a Salomón, a ese hombre tan sabio, y ver las riquezas y ver el suntuoso templo que él formó de oro y con tanta pompa y tanta belleza. Querían conocer, todo el mundo quería conocer a Salomón. Empezó muy bien. Pero mire lo que dice el capítulo 11, versículo 9. ¿Cómo termina? ¿O cómo está terminando? Porque lo importante es cómo terminamos, no cómo empezamos. Todos empezamos de diferentes maneras, pero el punto es cómo vamos a terminar. Lo que Dios quiere de nuestras generaciones es que comprendamos que no importa la edad, la posición social o económica, el lugar donde vivimos o la familia que tenemos, Él desea que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él en una actitud de rendición. Y termino leyéndole lo que dice Eclesiastés, capítulo 11, versículos 7 al 10. Y en Eclesiastés está hablando Salomón, esos últimos días de vida. Ya no es el Salomón del capítulo 11 del primer libro de Reyes, sino que ya han pasado otros años más. Porque él empezó bien, parecía que iba a terminar mal, pero por lo que podemos ver en el libro de Eclesiastés nos damos cuenta de que en los últimos días de su vida él entendió que había desperdiciado muchos años haciendo cosas equivocadas y cambió.
Y miren lo que dice el libro de Eclesiastés en los últimos días de la vida de Salomón. Versículo 7. La luz es agradable. Qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Y miren este consejo. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden, hay un pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Capítulo 12, versículo 1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue, quien lo dio. Hasta poético, ¿no? Pero es la realidad. El resumen de todo esto que dice Salomón es: acuérdate de Dios, ten presente a Dios. Las concesiones nos van a alejar de Dios. Y yo quiero invitarte a que en este momento tú puedas reflexionar en qué áreas de tu vida has empezado a hacer concesiones. O quizás ya lleves tiempo y posiblemente ya estés en el proceso de la corrupción. Pero todavía estás a tiempo para que no llegues al tiempo de la caída, del derrumbe. Porque no es como iniciamos, es como terminamos la carrera. Pero no esperes hasta el final, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser nuestro final. Hay gente que dice, no, mientras que yo sea joven, no, yo no busco a Dios. Cuando sea viejo, de pronto. ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a viejo? ¿Quién nos garantiza a nosotros la vida? La vida solamente nos la garantiza Dios, hasta cuando Él quiera. Así que mientras hoy tenemos fuerza, mientras hoy tenemos conciencia, mientras hoy tenemos aliento de vida, acordémonos de Dios, busquemos a Dios. No permitamos que otras cosas nos alejen, no le abramos puertas al enemigo. No le abramos puertas al enemigo. Yo quiero invitarla a que se ponga de pie y vamos a pedirle al Señor. Quiero cerrar esta palabra con lo que dice Proverbios capítulo 3, también escrito por Salomón. Dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guárdalas en tu corazón, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad.
que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor del Señor y tendrás buena fama entre la gente. Versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón. Señor, yo hoy te pido que me ayudes para que mi corazón, Señor, se mantenga siempre fiel a ti. Señor, dame la capacidad de ver en mí mismo aquellas áreas en donde posiblemente yo haya abierto puertas y haya hecho concesiones que posiblemente puedan ser imperceptibles a mi consciente. Pero yo te pido que a través de tu Espíritu Santo me des el discernimiento para poder darme cuenta de aquellas cosas, Señor, en las que yo le he dado lugar al enemigo. Y no permitas que mi vida caiga en la corrupción y mucho menos en el derrumbe. Ayúdame a mantenerme firme en ti cada día de mi vida. Señor, porque el cristianismo yo sé que es una carrera de largo aliento, que hay muchos retos, muchas circunstancias que tenemos que enfrentar, pero que mientras permanezcamos, Señor, buscándote a ti con todo nuestro corazón, tú siempre nos respaldarás. Señor, yo oro para que esta palabra, Señor, cumpla tu propósito en cada corazón. Cada persona que hoy necesitaba escuchar esta palabra, que hoy necesitaba ser confrontado, Señor, que esta palabra dé un fruto de bendición en sus vidas. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos dé las fuerzas para dejar a un lado aquellas cosas que nos están dañando, que nos están afectando y contaminando. Si hemos hecho asociación, alianza, si hemos establecido alguna relación con alguien o con algo que no es, Señor, de bendición para nosotros, Señor, abre nuestros ojos para que lo veamos. Y danos la capacidad de tomar la decisión de alejarnos, de dar media vuelta, Señor. De mantenernos, Señor, caminando en tu sendero, conforme a tu voluntad, Dios. Yo te doy gracias en esta mañana. Te bendigo, te alabo, te doy toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces y tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús.